El objetivo es analizar la evolución de la cuenta de capitales en Colombia durante el periodo 2019, 2020 y 2021, identificando las tendencias claves en sus componentes como la inversión extranjera directa y los demás componentes que componen la cuenta de capitales, además de comprender cómo estos movimientos han influido en la economía nacional. En la gráfica podemos percibir que en el periodo de 2019 y 2021 la cuenta financiera muestra una tendencia negativa. Esto puede reflejarse en el aumento de las salidas netas de capital frente a las entradas, dando como resultado un déficit creciente. Para desglosar un poco, vemos como en el año 2019 la incertidumbre económica global limita el flujo de las inversiones extranjeras directas. Para efectos del año 2020, debido a la pandemia del COVID-19, se profundizó este deterioro al reducir los flujos de inversión hacia mercados emergentes. Esto pues se vio en la afectación que tuvo en la confianza de la economía. Y para el año 2021, aunque hubo una recuperación parcial, se vieron incertidumbres en cuanto a la política interna y la percepción de riesgo. Esto se ve reflejado en saldos negativos, lo que limitó la entrada de capitales y generó presiones sobre la cuenta financiera. En este gráfico vemos el desgloso de la cuenta financiera en el componente de la inversión directa. Podemos percibir que muestra una volatilidad en los flujos de inversión directa durante el periodo 2019 y 2021, con una caída pronunciada en el segundo trimestre de 2020 debido pues, a la pandemia del COVID-19. Y para el año 2021 vemos una leve recuperación. Sin embargo, pues se ven los flujos negativos. En cuanto al 2019, la inversión fue moderada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el crecimiento económico lento en Colombia. En 2020 vemos cómo la pandemia impactó fuertemente. Esto pues dio resultado a que se redujera un poco la confianza en mercados emergentes y como lo mencionaba anteriormente, aunque hubo una recuperación parcial en 2021, la incertidumbre política interna incluyó protestas y vetos fiscales en los que continuó afectando pues a este componente en cuanto a la inversión directa. En esta gráfica podemos ver la adquisición neta de activos financieros durante el periodo 2019 y 2021. En esta gráfica vemos cómo los flujos de inversión hacia Colombia mostraron una marcada volatilidad. Nos ubicamos en el periodo 2019 y vemos cómo los activos financieros crecieron notablemente en el tercer trimestre con 1.485 millones de dólares. Estos fueron impulsados por la estabilización del petróleo, aunque podemos notar cómo cayeron al cierre del año. En cuanto a la inversión en participaciones de capital fue positiva, mientras que los instrumentos de deuda fluctuaron. Posterior vemos cómo en el periodo 2020 la pandemia pues tuvo una gran incidencia y pues una probabilidad de impacto alta, especialmente en el segundo trimestre cuando los activos cayeron en 353 millones de dólares. Bueno, esto fue en algunos sectores como tecnología y minería en los que se mantuvo el interés. La recuperación parcial en 2021 comenzó con la reactivación económica con flujos que subieron hasta 1.148 millones de dólares en el cuarto semestre. Sin embargo, la inestabilidad política y la pandemia generaron fluctuaciones, especialmente en instrumentos de deuda. En esta gráfica presento la evolución de los pasivos netos incurridos en el periodo ya mencionado, que son los años 2019, 2020 y 2021. Se ve una tendencia inicial en alza en 2019, seguía de una disminución significativa en 2020 y vemos como en el 2021 hubo una recuperación parcial. Para ubicarnos en el 2019, bueno, aquí se observa un incremento sostenido, esto debido a los niveles de endeudamiento que hubo en ese tiempo, esto con el fin de financiar inversiones, aprovechar las condiciones financieras favorables de ese entonces.
Sin embargo, en el 2020 se generó una fuerte contracción económica, lo que pues generó una disminución en la adquisición de nuevos pasivos. Y bueno, para hablar de las empresas, ellos redujeron sus inversiones y el consumo y pues en cuanto al gobierno, aumentaron el gasto para hacer frente a la crisis. En cuanto al periodo 2021, se observa una recuperación parcial. Esto indica que para efectos posteriores de la pandemia hubo una reactivación de la actividad económica y una mayor disposición de las entidades a endeudarse. Pues sin embargo, el nivel de endeudamiento no alcanzó los niveles previos a la pandemia. En esta gráfica podemos ver la evolución de tres variables claves relacionadas con la inversión de cartera. En general, pues la misma inversión de cartera, la adquisición de activos financieros y los pasivos netos incurridos. Para el periodo que ya hemos hablado, que es el 2019 hacia el 2021, vemos cómo las variables de inversión experimentaron unas fluctuaciones significativas debido a los factores económicos y la pandemia de COVID-19. Bueno, en el 2019 los pasivos netos incurridos alcanzaron un máximo en el segundo trimestre de 4.090 millones de dólares, reflejando confianza en la economía colombiana. Sin embargo, en el 2020 la pandemia redujo notablemente estos flujos con una caída destacada en el segundo y tercer trimestre. Bueno, vemos como al final del año hubo una recuperación parcial debido a la necesidad de financiamiento externo y para efectos del 2021 vemos la inversión en pasivos netos y participaciones de capital. Esto, digamos que dio respuesta a un signo de recuperación, especialmente en el tercer y cuarto trimestre. Bueno, esto fue impulsado por sectores claves como la infraestructura, energía. Y bueno, para hablar un poco de los instrumentos de deuda, estos se mantuvieron en fluctuación debido a la incertidumbre económica persistente. La categoría de otra inversión hace referencia a flujos relacionados con préstamos bancarios, depósitos y otros financiamientos, excluyendo las cuentas que anteriormente vimos, que son las de inversión directa y de cartera. Bueno, en esta gráfica vemos las tendencias de la cuenta en general y el desgloso de la adquisición neta de activos financieros y los pasivos netos incurridos. En el 2019 la adquisición de estos activos fue negativa con una caída notable en el tercer trimestre, mientras que los pasivos que reflejan la línea azul fueron más modestos con una entrada positiva de recursos en el cuarto trimestre. Para efectos de la pandemia durante el 2020, la adquisición de activos financieros mostró fluctuaciones con salidas significativas en el tercer y cuarto trimestre debido a la incertidumbre. Sin embargo, pues los pasivos netos aumentaron considerablemente. Esto dio como resultado pues la necesidad de financiamiento externo para enfrentar la crisis. Para hablar del año 2021, vemos cómo la adquisición de los activos financieros fue mayor en el primer y segundo trimestre, dando como resultado positivo, pero en el tercer y cuarto trimestre fue negativo, lo que refleja pues la diferencia que hubo considerablemente entre el sector político y económico. Pero en los pasivos netos continuaron siendo positivos, aunque en menores cantidades que el año anterior, o sea, el 2020, indicando una menor dependencia de la deuda externa. Bueno, esta gráfica representa los activos de reserva de la cuenta general y el desglose de los errores y el memorándum de la cuenta financiera. Bueno, nos ubicamos en el periodo 2019 y 2021. Vemos las fluctuaciones con una caída en 2019 debido a la intervención del Banco de la República para estabilizar el tipo de cambio. Sin embargo, vemos como en el 2020 por la pandemia hubo una estabilización moderada. En el año 2021, bueno, los errores y omisiones netos fueron positivos en 2019, reflejando ajustes en la balanza de pagos. Pero en el 2020, debido a la volatilidad económica global, se disminuyó en el 2020 con mayor transparencia en las cuentas.
Bueno, en la cuenta financiera se excluyen los activos de reserva en los que se registran las salidas netas de capital durante los 3 años, reflejando un déficit no completamente compensado por los flujos de activos de reserva o los errores y las omisiones. Para finalizar, bueno, quise realizar una comparación entre cuentas ya que veía una situación inusual en los datos. Lo podemos ver en la gráfica de cómo la cuenta corriente como la cuenta financiera muestran una tendencia baja. Esto, bueno, refleja un deterioro en la posición externa del país. En cuanto a la cuenta corriente, bueno, esta presentó déficit creciente, lo que indica que Colombia gastó más de lo que produjo y bueno, esto se vio financiado a través de la entrada de capitales, especialmente la inversión extranjera directa. En cuanto a los flujos de capital, cabe resaltar la magnitud del déficit, ya que fue mayor. Esto pues destacó una creciente dependencia de la inversión extranjera para equilibrar este déficit comercial. Cabe resaltar el impacto que tuvo la pandemia, especialmente en 2020, ya que fue notable, con un deterioro significativo en las dos cuentas, lo que reflejó pues el golpe a las exportaciones y a la inversión extranjera directa. Aunque la tendencia negativa continuó en 2021, la recuperación fue lenta y pues vemos como actualmente también persiste un poco la incertidumbre. En cuanto a la situación, pues bueno, se ve la vulnerabilidad del país ante los shocks, como la variación en las tasas de interés internacionales y los precios de las exportaciones. Aquí, como más que subrayar, vemos la recomendación o la necesidad de implementar políticas económicas sólidas para mitigar estos riesgos y lograr una recuperación sostenible. Para finalizar, bueno, voy a destacar algunos hallazgos importantes que considero relevantes para estos periodos. El primero es la salida del capital neto. Bueno, esto refleja una inversión extranjera insuficiente para compensar las fugas de capital. Bueno, estos tuvieron sus diferencias ya que fueron influenciados por factores internos como la incertidumbre política y económica, así como el principal factor que tuvo bastante impacto que fue la pandemia. Esto redujo significativamente la inversión extranjera y aumentó la deuda externa. Sin embargo, en 2021 pues hubo una leve recuperación, sin embargo pues la volatilidad persistió. Vemos cómo esto afectó negativamente a la moneda nacional, contribuyendo a la depreciación del tipo de cambio. Esto impactó en cuanto a la competitividad de las exportaciones y aumentó los costos de importación. En cuanto a las perspectivas futuras, bueno, todo se debió a la recuperación económica global, la implementación de políticas económicas sólidas y bueno, el desarrollo del mercado de capitales local. En cuanto a las recomendaciones, en cuanto al análisis, se menciona pues el fortalecimiento de las instituciones, diversificar la base exportadora y mantener un equilibrio fiscal sostenible. Y para terminar, eh, considero que Colombia necesita reducir su dependencia de flujos de capital externo mediante la mejora de su clima de inversión y la diversificación económica para garantizar un crecimiento económico a largo plazo y precisamente mitigar aquellos riesgos derivados de los shocks externos.